Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a nuestro canal Danny Soluciones. En este video te vamos a enseñar a reparar una bomba que no enciende y no hace nada. También te vamos a enseñar cuáles son los pasos que vas a seguir cuando una bomba no quiere encender cuando la conectamos a la red de alimentación. Vamos a encender la bomba para que ustedes vean que la bomba no hace nada. Observen. La bomba no enciende. Si giro por aquí, el aspa no hace nada. Vamos a apagar la bomba y vamos a desconectarla de la red de alimentación. ¿Cuáles son los primeros pasos que debes de dar cuando una bomba no enciende? Revisar cable de alimentación. Es lo primero. Después que revise el cable de alimentación, la entrada de corriente, o sea, de donde esté conectada la bomba, y todo esto tenga voltaje, entonces te vas a dirigir a la bornera de conexión y vas a hacer una serie de pruebas como la que te voy a enseñar aquí. Si no tienes un tester o aparato de medidas, aquí te voy a mostrar cómo lo vas a hacer con una herramienta fácil de fabricar para poder medir las bobinas que utiliza tu bomba de agua. Recuerden, este bobinado de él salen 3 líneas hacia la parte externa para conectarse, 2 en el capacitor y uno aquí en un punto de conexión de tu bornera de conexión. Esa conexión debe de tener continuidad en cada uno de esos puntos. Bobina de arranque con entrada común, bobina de marcha o trabajo con bobina de arranque y bobina de arranque, bobina de marcha y entrada común deben de dar continuidad. Para esta prueba vamos a utilizar una fuente a 12 voltios y una lamparita o bombillo a 12 voltios también. Lo vamos a conectar a la red de alimentación. El bombillo a 12 voltios DC debe de estar conectado a tu fuente. Y debe de hacer esto. Si esta lámpara no enciende en ninguno de esos puntos de conexión, esto quiere decir que tiene problemas de conexión tu bobinado. Vamos a probar el área de conexión para identificar dónde se encuentra el problema. Voy a retirar el capacitor. Observen, en mi capacitor tengo 2 puntos de conexión y tenemos otro en la bornera de conexión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar la bomba tal y como está conectada. Vamos a utilizar la pequeña lámpara. Y desde la entrada común, que es esta que tenemos aquí, este punto de conexión, observemos. Si yo me conecto en la entrada común y me conecto en la bobina de marcha o trabajo, la lámpara no enciende. Desde la entrada común me voy a conectar hasta la bobina de arranque y observen que la lámpara sí enciende. Esto quiere decir que la bobina de marcha o trabajo tiene algún tipo de desconexión interna o que puede haber colapsado. Pero para eso tenemos que desarmar la bomba completamente y verificar esa conexión interna que tiene tu bomba de agua. Vamos a volver a colocar el capacitor en su lugar. Otra prueba más que pueden hacer con la fuente a 12 voltios DC y la lámpara a DC es probar el cable que energiza la bomba. Conectas desde la clavijo enchufe
uno de esos puntos de conexión y el otro punto de tu lamparita, la conectas en el punto de conexión de la regleta de conexión de tu bomba de agua y observen cómo enciende la lámpara. Este punto de conexión de mi cable de alimentación está bueno. Me voy al otro punto de conexión de mi clavija y me conecto en el otro punto de conexión y observen que el cable está bueno. La bomba tiene un problema de conexión interna. En un próximo video estaremos desarmando esta bomba de agua y te vamos a mostrar lo que vas a hacer en una regleta de conexión interna que traen este tipo de bombas de agua tipo Pedrolo. También estaremos mostrándote más videos con este tipo de bombas de agua, cómo es su conexión interna. La bomba que te mostré anteriormente no utiliza regleta de conexión interna y quiero explicarle cómo trabajan esas conexiones internamente. Es la misma conexión que sale del bobinado, la única diferencia es la regleta de conexión interna que utiliza esta bomba de agua. Aquí en tu canal Danny Soluciones te mostramos que con una fuente a 12 voltios DC, una lámpara a 12 voltios DC, puedes identificar y probar tu bomba de agua. Cualquier problema de conexión que tenga, lo puedes hacer con estas herramientas que te estoy mostrando. Que si tú no tienes un tester o aparato de medidas, puedes utilizar estas herramientas que tú la tienes en el hogar. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.